Hay monedas que parecen completamente normales hasta que alguien se detiene a mirarlas con atención. Una de ellas es esta moneda mexicana de 20 pesos de 1985. A primera vista, puede parecer simplemente una pieza antigua de circulación, pequeña, de color dorado y bastante común. Pero cuando empiezas a observar sus detalles, aparecen preguntas mucho más interesantes. ¿Por qué existen diferentes variedades de esta moneda? ¿Cuántas se fabricaron realmente? ¿Qué detalles pueden hacer que una pieza sea más buscada que otra? Y, sobre todo, ¿podría una moneda que durante décadas pasó desapercibida esconder algo extraordinario? Hoy vamos a recorrer la historia de esta pieza paso a paso, porque al final hay una cifra que ha llamado muchísimo la atención. Pero antes de llegar a ella, tenemos que entender exactamente qué moneda estamos mirando y qué la hace especial. La moneda de 20 pesos de 1985 pertenece a una etapa muy particular de la historia monetaria de México. Fue acuñada en la Casa de Moneda de México, identificada por la marca MO, y forma parte de una serie que circuló entre 1985 y 1990. Está fabricada en latón, tiene una forma redonda, un diámetro aproximado de 21 milímetros y un peso cercano a 5,85 gramos. En aquella época, estos 20 pesos pertenecían al antiguo peso mexicano, una moneda que posteriormente sería sustituida después de la reforma monetaria de principios de los años 90. La pieza fue desmonetizada oficialmente en 1995, lo que significa que hoy ya no funciona como dinero de circulación normal. Y precisamente ese paso del dinero cotidiano al mundo de la numismática es lo que transforma la manera en que los coleccionistas la observan. Ahora fíjate en su diseño, porque aquí comienza una de las partes más fascinantes. En una cara aparece el escudo nacional mexicano, el águila sobre el nopal, con la serpiente en el pico, acompañado por la leyenda Estados Unidos mexicanos. Es uno de los símbolos más reconocibles de México y conecta esta pequeña pieza con una tradición numismática muchísimo más antigua. En la otra cara aparece el retrato de Guadalupe Victoria, reconocido como el primer presidente de México. A su lado se encuentran el valor de 20 pesos, la fecha de 1985 y la marca de la Casa de Moneda. Pero hay un detalle que puede pasar completamente desapercibido: el valor también aparece representado mediante braille. Es decir, el diseño no solamente comunica el valor de la moneda mediante números, sino que incorpora una forma adicional de identificación. Ese pequeño detalle convierte una pieza aparentemente sencilla en un objeto lleno de información. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante. Cuando los coleccionistas comparan monedas de 20 pesos de 1985, descubren que no todas tienen exactamente los mismos detalles. Los catálogos especializados registran diferentes variedades relacionadas con la fecha y con la inscripción G Victoria. En algunas piezas, la G aparece tocando las perlas del diseño; en otra variedad, aparece un punto después de la letra G y existe una separación respecto a esas perlas. También se han documentado diferencias en la forma de los serifes del número 1 de la fecha y en la posición de la fecha respecto a los elementos decorativos. A simple vista pueden parecer diferencias diminutas, incluso insignificantes, pero en numismática una modificación microscópica puede convertirse en una característica que permite separar una variedad de otra. Ahora viene una pregunta fundamental: ¿cuántas monedas de estas se fabricaron? La cifra registrada para 1985 es de 25 millones de ejemplares. Eso, obviamente, no suena como una cantidad extremadamente pequeña. De hecho, comparada con algunas monedas verdaderamente raras, es una emisión bastante considerable. Pero aquí existe una diferencia importante entre tener una acuñación elevada y tener una moneda interesante para un coleccionista. Una moneda puede haber sido producida en millones y, aún así, determinadas variedades, estados de conservación o errores auténticos pueden ser mucho menos frecuentes. Además, después de décadas de circulación, muchas piezas terminaron desgastadas, rayadas, golpeadas o simplemente perdidas. Por eso la cifra original de acuñación no nos cuenta toda la historia. Lo que importa es cuántos ejemplares sobreviven, en qué condición se encuentran y qué características concretas presentan. Y hablando de conservación, aquí aparece otra pieza del rompecabezas. Dos monedas del mismo año pueden tener una apariencia completamente diferente. Una puede haber pasado años en bolsillos,
cajas registradoras y cajones, mientras otra puede haber permanecido guardada durante décadas con muchísimo menos desgaste. Los catálogos numismáticos asignan valores diferentes según grados de conservación, y para esta moneda las estimaciones habituales de ejemplares comunes son relativamente modestas. Por ejemplo, Numista muestra para algunas variedades de 1985 valores indicativos que llegan aproximadamente a $1 en estado sin circular, aunque aclara que sus cifras son orientativas y se basan en evaluaciones y ventas registradas. Esto es importantísimo porque nos dice algo que muchas historias virales sobre monedas olvidan mencionar. Una moneda antigua no se vuelve automáticamente valiosa solamente por tener muchos años. Entonces, si una moneda común de 20 pesos de 1985 normalmente no alcanza cantidades extraordinarias, ¿de dónde podría salir una valoración completamente diferente? La respuesta está en una combinación de factores. Puede tratarse de una variedad poco frecuente, una pieza con un error auténtico de acuñación, una conservación excepcional o una moneda cuya autenticidad y características hayan sido verificadas por especialistas. Y aquí debemos tener mucho cuidado, porque en Internet circulan fotografías y anuncios que atribuyen cifras enormes a monedas corrientes sin demostrar que esas cantidades hayan sido realmente pagadas. Un precio publicado no es lo mismo que una venta confirmada. Una afirmación en redes sociales tampoco equivale a una tasación profesional. Por eso, antes de creer cualquier cifra espectacular, hay que investigar el ejemplar concreto y no solamente el año que aparece en la moneda. Los errores de acuñación son especialmente interesantes porque pueden surgir durante el proceso de fabricación y producir características que no estaban previstas originalmente. Pero también aquí existe una enorme diferencia entre un verdadero error de acuñación y un daño provocado después de que la moneda salió de la casa de moneda. Un golpe, una rayadura, una deformación causada por el uso o una modificación realizada deliberadamente no convierte automáticamente una pieza en una rareza. Los coleccionistas experimentados buscan señales que indiquen que la característica se produjo durante el proceso de acuñación. Por eso, cuando alguien encuentra una moneda de 1985 con un detalle extraño, lo más interesante no es simplemente decir, es un error, sino descubrir exactamente qué ocurrió y si existen referencias que respalden esa variedad o anomalía. Y ahora llegamos al punto donde esta pequeña moneda empieza a generar verdadera curiosidad. Sabemos que hubo 25 millones de ejemplares en 1985. Sabemos que existen variedades de la fecha y de la inscripción. Sabemos que la conservación puede cambiar considerablemente el interés de los coleccionistas. Y también sabemos que las cifras que aparecen en Internet pueden ser muy diferentes de los valores habituales de catálogo. Pero todavía falta la parte más importante. ¿Qué características tendría que presentar una moneda aparentemente normal para que alguien estuviera dispuesto a considerarla extraordinariamente valiosa? Esa es precisamente la pregunta que vamos a investigar a continuación, porque la cifra que aparece asociada a esta moneda no encaja con el valor habitual de una pieza común. Y antes de revelar de dónde sale esa cifra, hay que descubrir que tendría que ser diferente en el ejemplar que supuestamente la alcanza. Aquí aparece una de las claves que puede cambiar por completo la historia de esta moneda. Los catálogos especializados no tratan todas las piezas de 1985 como si fueran idénticas. De hecho, se reconocen varias variedades. Una de ellas presenta la letra G de G Victoria tocando una de las perlas del diseño, mientras que otra muestra diferencias en los serifes del número 1 de la fecha y en la distancia entre la fecha y las perlas. Existe además una variedad mucho menos frecuente en la que aparece un punto después de la G y la letra queda separada de las perlas. Numista registra estas diferencias y señala frecuencias aproximadas entre los ejemplares de sus usuarios, alrededor del 64% para una variedad, 25% para otra y apenas cerca del 1,3% para la variante con G separada de las perlas. Eso no significa que esos porcentajes representen toda la población de monedas existentes, pero sí muestran por qué los coleccionistas miran estos pequeños detalles con tanta atención. Y ahora imagina que encuentras una de estas monedas en una caja antigua, en una colección heredada o incluso mezclada con otras monedas que parecían no tener ningún interés. La tentación sería buscar inmediatamente el año, escribir 20 pesos 1985 y aceptar el primer precio espectacular que aparezca en pantalla. Pero esa es precisamente la trampa que debemos evitar.
Una moneda de 20 pesos de 1985 puede tener un valor catalogado de alrededor de $1 en estado sin circular para una de las variedades comunes, mientras que otras variedades tienen estimaciones ligeramente diferentes. Numista advierte expresamente que esos valores son solamente orientativos y que proceden de evaluaciones de usuarios y ventas realizadas en plataformas de Internet. Es decir, no representan automáticamente el precio que alguien pagará por cualquier ejemplar. Y esa diferencia entre un valor de referencia y una supuesta fortuna es fundamental para entender todo lo que viene. Pero hay algo todavía más fascinante. La propia historia económica de México ayuda a explicar por qué estas monedas tuvieron una vida tan particular. Durante la década de 1980, el país atravesaba una época de fuertes dificultades económicas e inflación, y las denominaciones cambiaban mientras el sistema monetario intentaba responder a una situación cada vez más complicada. La moneda de 20 pesos formaba parte de ese contexto. No era una pieza creada para permanecer encerrada en una vitrina, era dinero destinado a circular. Pasó por las manos de millones de personas. Y precisamente por eso encontrar hoy un ejemplar con una conservación excepcional puede ser mucho más interesante que encontrar una moneda extremadamente gastada. El desgaste cuenta una historia, pero para un coleccionista también puede ocultar los detalles necesarios para identificar una variedad. Hay otro elemento que merece atención, la composición. La pieza es de latón y tiene un diámetro cercano a 21 milímetros, con un peso registrado de aproximadamente 5,85 gramos en Numista. Coin-Marieties también la describe como una moneda de latón, aunque registra una especificación de 6 gramos y 20 milímetros. Estas pequeñas diferencias entre catálogos pueden deberse a métodos de medición y referencias distintas, pero sirven para recordar algo importante. Cuando una moneda supuestamente extraordinaria aparece, el peso, el diámetro, el canto y el diseño deben estudiarse conjuntamente. Una característica extraña por sí sola no demuestra que tengamos una rareza. La autenticidad y la identificación correcta son esenciales. Y entonces llegamos a los errores. En el mundo de las monedas, la palabra error puede hacer que una pieza normal parezca inmediatamente una fortuna, pero no todos los defectos tienen el mismo significado. Un verdadero error de acuñación debe poder relacionarse con el proceso de fabricación y distinguirse de un daño producido durante décadas de circulación. Una moneda que tiene una marca profunda porque fue golpeada después de salir de la casa de moneda no es lo mismo que una pieza que salió de producción con una característica anormal. Por eso, si alguien encuentra una 20 pesos de 1985 con una fecha aparentemente desplazada, letras deformadas o algún elemento duplicado, la primera reacción no debería ser pensar en una cifra millonaria. La primera reacción debería ser preguntar, ¿es realmente un error de acuñación y existe documentación que lo respalde? La demanda de los coleccionistas también juega un papel enorme. Guadalupe Victoria no es una figura elegida al azar. Fue el primer presidente de México, y su retrato convierte la moneda en una pequeña pieza de historia nacional. Además, el uso de braille en el diseño añade una característica distintiva que hace que esta emisión sea especialmente reconocible. Para un coleccionista especializado en monedas mexicanas modernas, completar las diferentes variantes de esta serie puede ser mucho más interesante que simplemente poseer una moneda del año correcto. Y cuando una variante aparece con menor frecuencia en las colecciones registradas, aumenta la curiosidad. Pero nuevamente, frecuencia no significa automáticamente precio elevado. Una pieza puede ser relativamente poco frecuente y continuar teniendo un valor comercial reducido si la demanda específica es limitada. Ahora volvamos a esa cifra misteriosa que ha estado flotando alrededor de esta historia. Se habla de una valoración de cientos de miles de dólares para una moneda de 20 pesos de 1985. Sí, una cantidad tan enorme que, comparada con los valores orientativos habituales de los catálogos, parece casi imposible. Y justamente por eso debemos detenernos. No sería responsable presentar esa cifra como si cualquier moneda de 1985 pudiera venderse por semejante cantidad. Las fuentes numismáticas que encontramos para esta emisión muestran valores orientativos muy inferiores para las variedades normales. Entonces, ¿por qué aparece una cifra tan extraordinaria en algunas historias? ¿Se trata de un error extremadamente especial? ¿De una pieza única? ¿De una confusión con otra moneda?
o simplemente de una valoración de anuncio que nunca llegó a convertirse en una venta real. Aquí está el detalle que puede separar una historia viral de una investigación numismática seria. Para afirmar que una moneda vale una cantidad extraordinaria, necesitamos evidencia extraordinaria. Una fotografía, un anuncio o una publicación en redes sociales no basta. Lo ideal sería conocer el ejemplar exacto, su estado de conservación, su variedad, cualquier error confirmado, su procedencia y, sobre todo, una venta verificable o una tasación profesional. Sin esos elementos, una cifra gigantesca debe tratarse como una afirmación no confirmada, no como un hecho. Y eso hace que nuestra moneda sea todavía más interesante, porque ahora tenemos dos historias diferentes: la historia real de la moneda, respaldada por catálogos, y la historia espectacular de una valoración que necesita ser examinada con mucho cuidado. Así que antes de llegar al número final, tenemos que hacer algo que casi nadie hace cuando ve un anuncio de una moneda supuestamente millonaria: separar el ejemplar común del ejemplar extraordinario. Tenemos que mirar la G, observar las perlas, estudiar los serifes del 1, revisar la posición de la fecha, examinar el canto y comprobar el estado de conservación. Porque si alguna de esas características coincide con una variedad específica, la búsqueda cambia completamente. Y todavía queda una pregunta que puede ser la más importante de todas: si los catálogos muestran valores tan modestos para las monedas normales, ¿qué tendría que existir en un ejemplar excepcional para justificar siquiera una valoración de cientos de miles? La respuesta nos acerca al dato que todos están esperando, pero todavía no es momento de revelarlo. Hay monedas que parecen completamente normales hasta que alguien empieza a mirarlas con atención. Una pequeña pieza de metal, aparentemente común, puede esconder una historia fascinante detrás de sus números, sus símbolos, su fecha e incluso de pequeños detalles que pasan desapercibidos a simple vista. Y hoy vamos a hablar precisamente de una de esas monedas, la moneda mexicana de 20 pesos de 1989. A primera vista, podría parecer simplemente otra moneda antigua de circulación. Pero cuando investigamos su historia, su diseño, la cantidad que se acuñó y las diferencias que los coleccionistas buscan, la historia se vuelve mucho más interesante. Y hay un detalle relacionado con su supuesto valor que vamos a dejar para el final, porque antes necesitamos descubrir qué ejemplar tenemos realmente delante. De hecho, si encuentras una de estas monedas en una caja vieja, en una colección familiar o entre monedas heredadas, no deberías sacar conclusiones solamente por el año que aparece en ella. Hay mucho más que observar. Esta moneda pertenece a una época especialmente interesante de la historia monetaria mexicana. La pieza de 20 pesos de 1989 fue acuñada en la Casa de Moneda de México y forma parte de una serie que circuló durante la segunda mitad de la década de 1980 y comienzos de la de 1990. En el caso de 1989, los registros numismáticos indican una acuñación de aproximadamente 289.100.000 ejemplares. Esa cifra es enorme, y precisamente por eso aparece una primera pregunta importante: si se produjeron tantos millones, ¿cómo podría un ejemplar llegar a ser especialmente interesante para un coleccionista? La respuesta está en una palabra que aparece constantemente en el mundo de la numismática: variedad. No todas las monedas que comparten fecha son necesariamente idénticas en todos sus detalles, y tampoco todas sobreviven en las mismas condiciones. Algunas fueron usadas durante años, otras quedaron guardadas, y unas pocas pueden presentar características de fabricación que las hacen mucho más llamativas. Ahora miremos la moneda con más atención. En una de sus caras encontramos el escudo nacional mexicano, con el águila y la serpiente, acompañado por la leyenda Estados Unidos Mexicanos. Es un diseño que inmediatamente identifica la pieza como parte del sistema monetario mexicano de aquella época. Al darle la vuelta aparece el retrato de Guadalupe Victoria, una figura fundamental de la historia de México y el primer presidente de la República. Junto al retrato aparece la denominación de 20 pesos y la inscripción relacionada con su nombre. Este detalle histórico es importante porque la moneda no fue diseñada simplemente para mostrar un número, también servía como una pequeña pieza de identidad nacional. Y cuando una moneda combina una figura histórica reconocible con una emisión de una época económica concreta, puede convertirse en una pieza especialmente atractiva para quienes coleccionan monedas mexicanas. Pero aquí aparece otro detalle que muchas personas pasan por alto: el material.
La moneda de 1989 es de latón, tiene aproximadamente 21 milímetros de diámetro y pesa alrededor de 6 gramos, aunque distintas fuentes pueden registrar pequeñas diferencias de peso según el método de medición o la referencia utilizada. Su borde es estriado, algo que también forma parte de sus características físicas. Estos datos parecen técnicos, pero pueden ser extremadamente útiles cuando intentamos determinar si una moneda es auténtica, si pertenece realmente a una determinada emisión o si presenta una alteración posterior. En numismática, unos pocos detalles pueden cambiar completamente la interpretación de una pieza. Por eso, antes de pensar en cifras extraordinarias, hay que identificar correctamente la moneda. Y ahora llegamos a uno de los puntos más importantes, la rareza. Escuchar que una moneda tiene casi 289 millones de ejemplares acuñados podría hacer pensar inmediatamente que no tiene ningún interés especial. Y, efectivamente, una emisión de ese tamaño no puede considerarse automáticamente una rareza extrema. Los registros disponibles muestran que los ejemplares normales de 1989 pueden encontrarse a precios relativamente modestos, especialmente cuando presentan desgaste habitual por circulación. Esto es fundamental, porque en Internet aparecen con frecuencia anuncios que atribuyen precios enormes a monedas comunes simplemente porque son antiguas. Pero una moneda antigua no se vuelve automáticamente valiosa. La verdadera pregunta es qué características concretas tiene el ejemplar. Aquí es donde entran los errores de acuñación. En el mundo de las monedas, un error auténtico de fabricación puede despertar muchísimo interés. Estamos hablando de características producidas durante el proceso de acuñación, no de marcas provocadas posteriormente por golpes, arañazos, limpieza agresiva o modificaciones hechas por una persona. Un desplazamiento notable, una acuñación defectuosa, una duplicación auténtica de ciertos elementos o una combinación inusual de troqueles puede ser mucho más interesante que una simple moneda desgastada. Pero hay una trampa, no todo lo extraño es un error. Muchas monedas que parecen raras bajo una lupa simplemente presentan daños normales causados durante décadas de circulación. Saber distinguir entre un error verdadero y una alteración posterior es una de las habilidades más importantes para cualquier coleccionista. Y la demanda también juega un papel enorme. Una moneda puede ser técnicamente antigua y, sin embargo, tener poca demanda. Otra puede tener una característica especial que haga que muchos coleccionistas quieran añadirla a sus colecciones. En el caso de las monedas mexicanas de 20 pesos de esta época, existe interés entre coleccionistas de moneda mexicana, series de circulación y piezas relacionadas con personajes históricos. Además, algunas personas buscan completar conjuntos por año, mientras otras se concentran exclusivamente en variedades o errores. Esto crea distintos niveles de interés para la misma moneda. Y aquí es donde nuestra moneda de 1989 empieza a ponerse realmente intrigante. Porque hay una diferencia enorme entre decir tengo una moneda mexicana de 20 pesos de 1989 y decir tengo un ejemplar específico de 1989 con determinadas características que deben ser verificadas. Esa diferencia puede cambiar completamente la conversación. Por eso, antes de aceptar cualquier precio que aparezca en un anuncio de Internet, hay que revisar la fecha, el diseño, la seca, el peso, el diámetro, el estado de conservación, sobre todo, cualquier supuesto error o variedad. Los catálogos y las ventas reales son mucho más útiles que un precio simplemente publicado por alguien que espera conseguir una cantidad determinada. Y todavía queda la pregunta que probablemente tienes en la cabeza. ¿Por qué algunas personas aseguran que esta moneda podría alcanzar una cifra que parece completamente increíble? Se trata de una pieza verdaderamente extraordinaria, de un error excepcional, de una confusión con otra moneda, o de una valoración que necesita ser examinada con muchísimo cuidado. Ahí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Porque el número que circula en algunas afirmaciones sobre esta moneda no debería aceptarse sin comprobar primero qué ejemplar se está describiendo y qué evidencia existe detrás de esa cifra. Y cuando lleguemos al final de nuestra investigación, veremos exactamente qué hay detrás de esa enorme valoración y por qué la diferencia entre una moneda común y una pieza excepcional puede depender de detalles diminutos que casi nadie mira. Mantén esa moneda cerca, porque todavía no hemos llegado a la parte más sorprendente, y aquí es donde tenemos que separar la emoción de la evidencia. La moneda mexicana de 20 pesos de 1989 sí tiene características interesantes,
Pero los datos disponibles sobre su acuñación cuentan una historia muy diferente de la que sugieren algunas publicaciones sensacionalistas. Los registros numismáticos consultados indican una tirada de 289.100.000 piezas, acuñadas en la Casa de Moneda de México. Eso significa que estamos ante una emisión grande, no ante una moneda de producción extremadamente limitada. De hecho, una de las referencias numismáticas actuales muestra para los ejemplares de 1989 valores orientativos que van desde unos pocos centavos de dólar en grados bajos hasta alrededor de 70 centavos, en estados altos, aunque estas cifras son únicamente referencias y no garantizan el precio de una venta concreta. Y esto nos lleva a una conclusión muy importante. Si alguien afirma que cualquier moneda de 20 pesos de 1989 vale una fortuna, debemos preguntarnos inmediatamente qué característica extraordinaria tiene esa pieza concreta. Ahora bien, hay algo que hace que esta moneda sea mucho más interesante cuando la observamos de cerca. El reverso presenta a Guadalupe Victoria, cuyo nombre aparece asociado al diseño, mientras que el valor de 20 pesos aparece colocado de manera muy llamativa junto al retrato. También encontramos la marca de Ceca de México, MO, y sobre el diseño aparecen 5 puntos en una configuración relacionada con el sistema Braille para representar el número 20. Estos elementos no están ahí por casualidad. Forman parte de un diseño cuidadosamente pensado para que la denominación pudiera identificarse incluso mediante el tacto. Cuando una persona observa la moneda rápidamente, probablemente se fija solamente en el retrato y en el número 20. Pero los coleccionistas saben que cada uno de esos pequeños elementos puede servir para identificar correctamente una emisión. También hay una característica física que merece atención. Las referencias numismáticas sitúan el diámetro alrededor de los 21 milímetros y el peso cerca de 5,85 o 5,86 gramos, dependiendo de la fuente. La composición se describe como latón o una aleación basada en cobre, y la pieza tiene forma redonda. ¿Por qué debería importarnos algo tan pequeño como unas décimas de gramo? Porque cuando alguien afirma que posee una variedad extremadamente rara, la autenticación comienza precisamente con datos objetivos. Una moneda que pesa demasiado, mide de forma incorrecta o presenta características que no corresponden al tipo catalogado merece una investigación más profunda. Pero cuidado, una diferencia mínima en una moneda circulada no demuestra por sí sola que exista un error. El desgaste, la suciedad, los golpes y hasta las mediciones realizadas con instrumentos poco precisos pueden producir diferencias. Y ahora llegamos a una de las partes favoritas de cualquier coleccionista, los posibles errores. Cuando una moneda se acuña, intervienen troqueles, planchas, presión y múltiples etapas de fabricación. Si algo sale mal durante ese proceso, puede aparecer una característica que no estaba prevista originalmente. Pero existe una enorme diferencia entre un error de acuñación auténtico y una moneda dañada después de salir de la fábrica. Por ejemplo, una marca profunda producida por un golpe contra otra moneda no convierte automáticamente la pieza en una rareza. Tampoco una superficie raspada, una zona deformada o una inscripción parcialmente borrada demuestra por sí sola que exista un error. Los coleccionistas experimentados buscan señales consistentes con un problema ocurrido durante la fabricación. Y precisamente por eso, una fotografía clara de ambas caras, del borde y de cualquier detalle extraño puede ser mucho más útil que una simple afirmación de que la moneda es rara. Hay otro punto que suele generar confusión, la limpieza. Cuando alguien encuentra una moneda antigua, puede pensar que hacerla brillar aumentará su valor. En realidad, una limpieza agresiva puede eliminar parte de la superficie original y reducir el interés numismático de la pieza. En monedas de colección, la apariencia natural puede ser mucho más importante que un brillo artificial. Así que si tienes una moneda de 1989 que parece especialmente bien conservada, lo más prudente es observarla tal como está. No intentes pulirla para descubrir supuestos detalles ocultos. Una superficie original puede contar una historia que una limpieza desafortunada puede borrar para siempre. Entonces, ¿qué tan rara es realmente la emisión de 1989? La respuesta depende de qué entendamos por rara. La fecha de 1989 no parece ser una rareza extrema por cantidad acuñada, ya que casi 289 millones de ejemplares fueron producidos. Sin embargo, los catálogos también registran distintas variedades dentro de la serie de 20 pesos de esos años.
Para 1985, por ejemplo, aparecen diferencias de diseño relacionadas con la posición de la G y la fecha, mientras que para 1989 la emisión catalogada corresponde a una variedad concreta. Esto demuestra por qué no basta con mirar el año. Un coleccionista serio identifica el tipo exacto de moneda antes de asignarle un precio. Y aquí aparece una pregunta todavía más interesante. ¿Qué ocurre si una moneda común sobrevive durante décadas en un estado extraordinariamente bueno? La conservación puede cambiar muchísimo la percepción de una pieza. Las referencias actuales muestran precios modestos para la mayoría de ejemplares de 1989, pero otras bases de datos ofrecen cifras superiores para monedas en grados determinados. Por ejemplo, una fuente numismática registra alrededor de $1,50 para un ejemplar en MS60 y aproximadamente $2 en MS63, mientras que otra referencia proporciona valores diferentes según el grado y señala que sus cifras son estimaciones basadas en datos de mercado. Estas diferencias nos enseñan una lección esencial: no existe un único precio universal. La condición, la autenticidad, la certificación, la demanda y el lugar donde se ofrece la moneda pueden cambiar el resultado. Pero entonces, ¿de dónde sale esa cifra gigantesca que algunas personas relacionan con esta moneda? Aquí es donde debemos tener muchísimo cuidado. Una cosa es que alguien publique una moneda en Internet con un precio extraordinario y otra muy distinta es que existe evidencia de que los coleccionistas realmente estén pagando esa cantidad. Un anuncio no equivale a una venta. Y una valoración publicada por una persona tampoco equivale automáticamente a un precio de mercado. En numismática, las ventas reales y las referencias especializadas tienen mucho más peso que una etiqueta de precio colocada en una página de anuncios. Por eso, si ves una moneda de 1989 acompañada de una cifra impresionante, la primera reacción no debería ser "y me hice rico". La reacción correcta debería ser: ¿qué característica justifica ese precio y qué pruebas existen?